Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, y el libro de Ezequiel capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28, libro de los Romanos capítulo 11, desde el verso 18 al 24, y el libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, el nombre sagrado de nuestro Abba Kadosh Yahweh Sebaot y de nuestro Mashiach Yeshua. También estamos anunciando la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana que no tiene pacto ni promesa, y estamos anunciando que no es Israel que se unirá a las naciones, sino que las naciones tendrán que unirse a Israel, como declara la palabra en el libro de Zacarías capítulo 16, capítulo 14 del 16 al 19. Usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Puede contactarnos al teléfono 809-671-2593 o puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por darnos esta oportunidad de estar aquí, como todos los domingos, para traer un mensaje directo al corazón. Quiero anunciarles, el martes, si el Eterno lo permite, estaremos saliendo para la vecina isla de Puerto Rico, y allí, para usted participar en la conferencia, llame al 1787-525-1171. 1787-525-1171. Estaremos en la ciudad de Trujillo Alto desde el 22 hasta el 29. Así es que ya usted lo sabe, para que usted pueda contactar y esté participando de las conferencias. En esta tarde tenemos el estudio titulado La entrega de mi ser como sacrificio vivo. Nosotros estamos estudiando las parashá semanal y en esta semana entramos de lleno en el libro de Vayikra, mal traducido Levítico, y hay una gran cantidad de enseñanza que podemos extraer de ahí por la riqueza que contiene este libro, y vamos a ver cómo los sacrificios eran un modelo para que en este tiempo nosotros podamos entregarnos como simbolismo de esos sacrificios y sus distintos usos, lo cual ha sido muy descontextualizado como siempre. Por eso vamos a ver qué relación tienen esos sacrificios y cómo se aplicaban, cuál era su uso, cuál era su efectividad, en qué consistía. Y aunque ya esos sacrificios no están ya, ¿verdad?, activo, por así decirlo, pero no está abolido el hecho de nosotros entregarnos en nuestro ser como lo que es un sacrificio vivo. Vamos a leer la escritura en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 14, verso 2, y dice: porque eres pueblo Kadosh. La palabra Kadosh significa en castellano apartado. Porque eres pueblo apartado para Yahweh tu Elohim. Él te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y en el Salmo 50, Tehilín 50, 14 dice: ofrece a Yahweh sacrificio de acción de gracia y cumple tus votos al Altísimo. Libro de Hebreos, Ibrí, capítulo 13, verso 15, dice: por lo tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de exaltación, es decir, el fruto del labio
que confiesan su nombre. Por consiguiente, hermano, les ruego que por la misericordia del Eterno se presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro servicio racional, y eso está en el libro de Romanos, capítulo 12. Aquí nosotros estamos mirando un bosquejo de lo que es el libro de Levítico, mal traducido Levítico. Óigame bien, mal traducido Levítico. Porque la palabra Levítico no significa nada, ¿verdad? Por eso siempre caemos en el tema de que cuando se traduce un nombre propio, se le quita sentido. Y cuando en el idioma receptor, esa palabra, ese nombre propio que ha sido traducido, entonces se toma una palabra semejante en el idioma receptor y necesariamente no significa lo mismo. ¿Por qué? Porque ha habido una regla que se ha violado, que aunque mucha gente se mata, y yo veo tanta gente defendiendo esta posición, pero no tienen una contextura ni gramatical ni nada. Señores, no hay nada en la literatura que pueda justificar el hecho de traducir los nombres propios. No lo hay. No hay ninguna regla que te autorice a ti a tú tener que traducir los nombres propios. Pero una mentira dicha por tanto tiempo, entonces se convierte en una verdad. Y por eso mucha gente dice, no, porque los nombres es lo mismo en todos los idiomas. No puede ser lo mismo. Porque si yo me llamo Ricardo, y por el hecho de que yo vaya para China, allá me voy a tener que poner otro nombre, pero los documentos míos dicen que yo me llamo Ricardo. Los nombres propios nunca pueden tener traducción, eso no es verdad. Pero esta mentira que se metió de traducir los nombres hebreos, de que para que la gente lo entendiera mejor en latín, eso es una falsa, que fue el muñeco, ese fue el esqueleto, el armazón, que comenzaron a usar las religiones falsas para armar todo su engranaje. Porque si fuera así, si los nombres propios se pudieran traducir, yo no entiendo por qué tienen tanta necesidad de enseñarme tanto las escuelas filosóficas con nombres griegos, con numerosos personajes de las ciencias sociales que tienen sus nombres de origen alemán, de origen ruso y un sinnúmero de gente que hoy nosotros lo conocemos por su propio nombre y con su propio apellido. Siempre yo le digo que en la escuela de locución a nosotros se nos enseñó lo que son los nombres exóticos. Y cuando usted estaba leyendo un comercial en un noticiario vivo que se lee de 100 a 120 palabras por minuto y usted se encontraba un nombre exótico, usted tenía que transliterar esos nombres. Usted no podía bajo ningún concepto, al menos eso fue lo que me enseñaron a mí en la escuela de locución. Cuando usted está en un noticiario vivo que se lee de 100 a 120 palabras por minuto y usted encuentra un nombre propio, un nombre de cualquier presidente que es extranjero y que no es familiar a su vocabulario, a su lenguaje, usted tiene que leerlo. Por eso el locutor tiene que aprender a leer esos nombres exóticos y tiene que aprenderse la pronunciación, porque eso no varía. ¿Usted nunca ha visto a un locutor traducir el nombre de Barack Obama? Cuando un locutor está leyendo, porque el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no dice otra cosa. O el ex vicepresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, no dicen Jorge Arbusto. Entonces la gente tiene que entender que esa mentira de traducir los nombres fue parte del engranaje que utilizaron para manipular y traer todo su disparate que trajeron para acá, para la isla. Eso fue un disparate, olvídese. Aunque los religiosos por ahí se maten diciendo que los nombres propios se traducen, los nombres propios no se traducen, los nombres propios se transliteran.
Eso en todos los lados. Eso no me lo enseñaron en la escuela de teología, eso me lo enseñaron en la escuela de locución. Me dijeron, no, usted tiene que transliterar. Óigame, pero profesores, que esos nombres son difíciles de pronunciar. Ah, no, escriba la pronunciación y cuando usted esté haciendo el ensayo de leer la lectura del comercial o del anuncio o de la noticia o de lo que sea, o de la nota luctuosa, usted tiene que aprenderse eso. Ah, y entonces, ¿por qué me dicen a mí que los nombres propios se traducen? Señores, no, los nombres propios no se traducen. Eso es un disparate abismal. Eso es un disparate de marca mayor. Y cualquiera que diga eso está errado. Está errado. Los nombres propios no se traducen, se transliteran. Ahora, yo quisiera que uno de esos lúgubres traductores de nombres propios me traduzcan al alemán higüey o bávaro. Tradúzcame eso. Entonces, cuando usted escucha a un narrador de deporte narrando fútbol, por ejemplo, o básquetbol, y dentro, esto mayormente se ve en el fútbol, porque los latinos están regados en el mundo entero. Yo estuve allá en el Barça, en España, y estaba mirando ahí unos juegos, y yo veía que el hombre, el narrador, estaba narrando en inglés, pero él los nombres propios latinos lo traducía, no lo traducía, lo decía igualmente los nombres americanos. Entonces, eso es un disparate de que los nombres propios se traducen. Eso es falso. Y cualquiera que le venga a usted con eso, dígale, eso es falso. Usted está hablando mentira y usted no sabe de lo que usted está hablando. Los nombres propios ni tienen equivalencia porque no son tampoco elementos químicos. En los elementos químicos, en la química que me dieron a mí fue que me dijeron la equivalencia de los metales y los no metales. Los nombres propios no pueden tener equivalencia porque es que no son signos químicos ni nada de eso. Los nombres propios son propios y se acabó. Entonces, cuando la gente dice Levítico, ¿qué está diciendo? No está diciendo nada. No está diciendo absolutamente nada. El libro de Levítico, que lo tradujeron Levítico, se llama Vayikra, que en hebreo significa y llamó. Eso significa en hebreo, y llamó. Pero Levítico, eso no tiene ningún significado. Entonces, mire aquí el bosquejo de Vayikra, que fue la parashá que comenzamos a estudiar ayer. Ahí hay una gran cantidad de cosas que la gente tiene que entender. Mire, el capítulo 1 habla de los sacrificios y están los distintos tipos de ofrenda. Está los holocaustos, está la oblación, que está la olá, la minjá, etcétera. La ofrenda de shalom, la ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación. Está del capítulo 8 al 10 los Kohanim, las leyes civiles, las leyes de expiación, las Moadín, la fiesta de la primavera, la fiesta de verano y los años de jubileo y también de Shabbat. Aquí hay elementos claves que usted debería de apuntarlo, pero lamentablemente no tenemos tiempo para eso. Pero estas cosas usted lo puede encontrar en internet, el bosquejo de la parashá Vayikra. Ahí están los capítulos del 1 al 7, del 8 al 9, del 11 al 15, el 16, el 23 y del 17 al 21. Entonces, quiero decirle que el propósito de los sacrificios, entrando así de lleno en materia, porque si no me va a tomar mucho tiempo y tengo que terminar on time, el motivo básico de los sacrificios es la sustitución y la expiación. Esos eran los dos elementos más importantes de los sacrificios. 1, sustitución y 2, expiación. Entonces, el motivo básico, la sustitución y su fin era expiación. Oiga, cuando dice su fin, no quiere decir que se acabó. Aquí fin está fungiendo en esta expresión como el propósito, el objetivo. Por eso es que cuando mucha gente lee, porque el fin de los sacrificios de la ley es Cristo, la gente cree que ahí se acabó todo. No, no es así. Cuando está hablando de fin ahí, está hablando de propósito. Pues por eso el idioma de nosotros es tan complicado y tan difícil de entender. Que esa ha sido una de las razones por las cuales mucha gente no entiende, porque no conoce ni siquiera su lengua materna. ¿Ve? Vayikra 17:11 dice, la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas.
Entonces le voy a decir algo. Cuando usted utiliza, por favor, Víctor, cuando usted analiza en las culturas precolombinas el contexto de los sacrificios, usted se va a topar con una cosa terrible. Nosotros cuando estudiamos las civilizaciones precolombinas, los mayas, los aztecas, los incas y los taínos, nosotros encontramos una barbaridad de cosas. En el caso de los incas, yo estuve en una ocasión en el Perú. En el Perú hay un sitio que le dicen Nazca y hay un emblema que dice las cabezas de Nazca. En ese lugar del Perú, Nazca, ahí hay un lugar que hay cabezas exhibidas de esos tiempos anterior al 1492, donde ahí se hacían sacrificios humanos. Y hay una película que se llama Apocalipto, que la hizo Mel Gibson, que esa película narra la cruda realidad de cómo se sacrificaban gente al sol. Ahí en el Perú, yo fui a un lugar que le dicen el Cerro Cerrillo, que en una ocasión vi un documental donde ahí en ese monte encontraron siete personas decapitadas, antiguas, ¿verdad? Momias, donde estaban dirigidas hacia el sol, porque los incas eran adoradores del sol y los incas sacrificaban bastante gente, porque ellos entendían que sacrificándole gente, derramando sangre, ellos iban a controlar la naturaleza, ellos iban a controlar, ¿verdad?, el tiempo, cuando venía un huracán y tantas cosas que los incas, creo que este fue uno de los imperios que más sangre derramó. Cuando usted tenga tiempo, usted busca el imperio inca para que usted vea y los sacrificios y la religión del imperio inca. Eso es una cosa terrible. Tenemos los mayas también, que los mayas, aunque un poquito menos sangrientos que los incas, pero también hacían sacrificios. Tenemos los aztecas también. Y los taínos, que los taínos no hacían sacrificio porque no tenemos datos de que los taínos, principalmente los de nuestra isla, hayan hecho sacrificio, pero sí tenemos datos arqueológicos de ciertos, por así decirlo, jefes, ¿verdad?, o caciques, que cuando morían eran enterrados con sus esposas. Creo que allá en el Museo del Hombre hay una inscripción de un cadáver de una mujer que parece que la sepultaron junto al cacique. El caso es que los sacrificios siempre han existido en la raza humana. Ahora, respecto al Elohim de Israel, y encima de eso toda la cultura, le han sacrificado gente a sus dioses, ¿verdad? Los caldeos, los babilónicos. Yo creo que en eso lo que no hacían ese tipo de práctica eran los griegos, porque los griegos siempre han sido muy cuidadosos de la vida, muy preservar la vida, etc. La creencia politeísta de los griegos no estaba abocada al uso de sangre ni de sacrificios, sino de otro tipo de ofrenda. En ellos le hacían el culto al sexo, agarraban a la diosa de la fertilidad, etc. En el caso de los romanos, aunque no le hacían sacrificio a sus ídolos, pero se lo hacían a los emperadores. Porque cada vez que se abría el Coliseo romano, iban esa cantidad de gente a morir en una lucha por satisfacer el deseo mórbico del emperador. Morían ahí, era un honor morir para el emperador. Y es un tipo de sacrificio también, a pesar de que no era una religión. Bueno, y en otras culturas nosotros podemos encontrar ese tipo de sacrificio. Ahora, en el caso de los hebreos, a pesar de que en una ocasión el Eterno le pidió a Abraham que le diera a su hijo en sacrificio, pero nunca se ha sacrificado un ser humano para el Eterno. Nunca. El único que se sacrificó por la humanidad se llamó Yeshua, que derramó toda su sangre por la humanidad. Pero anterior a eso, se habla del caso de una joven que fue ofrecida en sacrificio al Eterno, pero ahí no se está tratando de que este hombre haya sacrificado a su hija, sino que sencillamente la dedicó al Eterno, ¿verdad? Sin consultarla con ella.
Eso fue un trato que le dijo, si tú me das la victoria o me haces ganar la batalla, yo te voy a entregar lo primero que me salga al encuentro, y lo que le entregó a su encuentro fue su hija, pero eso no significa de que él la haya matado o la haya sacrificado. El Eterno nunca se ha registrado en ningún midrash que hayan sacrificado un ser humano, que haya derramado sangre humana para el lavamiento de pecado, ni pago de culpa, ni nada de eso. En el caso de Isaac no ocurrió, ¿verdad? Entonces, ese no es, el Dios de los hebreos no es el Dios de las otras naciones que sí pedían sangre. En el caso de aquí, de la cultura precolombina de América, todavía en el 1390, cuando los indígenas de aquí estaban andando en taparrabo, ya en Europa, Miguel Ángel estaba escribiendo, la gente ya era educada, la gente tenía cierto conocimiento, por eso es que óigame bien, por eso es que el espacio entre Europa y América es tan abismal. Entiéndase que en los años de 1300, mientras los indígenas de aquí andaban en taparrabo, las culturas precolombinas estaban sacrificando gente. En Europa, allá en Europa, la gente ya estaba haciendo uso de la pintura, había más civilización. Por eso es que usted siempre va a ver y va a notar la desigualdad entre estos países, por eso se les llama países tercermundistas, y la Europa. El conocimiento es abismal, la diferencia. Por eso es que yo le digo que en estos tiempos tan modernos no debe de haber tanta incapacidad, no debe de haber con tantos avances tecnológicos y con tantas cosas a nuestro favor, donde ya usted no tiene que esperar 4 meses para ir de un lugar a otro, sino que en 12 horas fácilmente uno llega a Europa. Uno toma un vuelo de aquí a Madrid, que son 9 horas o 8 horas y media, y de ahí de Madrid al Reino Unido son 2 horas y media. O sea, ya no, igualmente, a donde quiera que se vaya, en un día usted llega, por más lejos que sea el mundo. Pero no obstante, más cerca son los avances tecnológicos, que fulano de tal postea una foto en Israel o en Irlanda o qué sé yo, en el país tan grande, y ya al segundo usted la ve. O sea, no entiendo por qué la gente se encuentra tan raro todas estas cosas, porque la tecnología ha facilitado el proceso de enseñanza en la gente, pero hay algo más fuerte todavía, y es la idiosincrasia de los pueblos, esa cultura que le impregnaron ahí los colonizadores a la gente, de no usar el cerebro, de no como reflexionar, de no analizar, de no usar el razonamiento crítico. Y por más avance que tengan y por más tecnología que tengan, mire, pueden mudar a la República Dominicana al lado de cualquier país avanzado y la gente va a seguir pobre, porque la pobreza de la gente de aquí no está en sus bolsillos, sino en su mente. Óigame bien ahí. Y para poder ver un cambio de actitud, tiene que haber un cambio en la mente primero. Porque ya la tecnología ha facilitado el proceso de enseñanza en el país más oscuro o que vive en el oscurantismo más fuerte. ¿Ve? Por eso siempre yo digo que la persona que es bruta es porque quiere, porque todos los medios están ahí. Entonces sabemos que los sacrificios tienen 2 opciones, tienen 2 propósitos: la sustitución y la expiación. La segunda idea relacionada con el sacrificio es la consagración. De modo que los sacrificios tenían 3 objetivos: 1, la expiación; 2, la sustitución; y 3, la consagración. Obviamente, un animal moría por la persona era limpiada y luego tenía que consagrarse. ¿Ve? Porque si el animal pagaba por el ser humano y el ser humano no cambiaba, entonces no se consagraba, entonces iba a ser en vano ese sacrificio. Como yo siempre digo, hay mucha gente que no cambia, que solamente modifica conducta. Entonces, al poner las manos sobre el animal, antes de degollarlo, el oferente se identificaba con él. El Eterno entonces hizo, cuando Adán y Java pecaron, agarró un animal, lo mató, hizo un sacrificio para sustituir ese sacrificio, ese animal, por ellos 2. ¿Ve? Ese era el móvil, la sustitución.
Entonces, mire cuáles eran los animales que se utilizaban en los tiempos de Vayikra cuando Moshe recibió esta orden, esta mishvah. Mírela ahí, estos animales. Mire, por favor, para que me enfoque, avecillas, usted puede ver, Vayikra 14:5, cabrito, Vayikra 12:5, macho cabrío, Vayikra 29:5, cordero o cordera, Vayikra 14:10, vaca roja, Bamidbar 19:2, palomino tórtola, Vayikra 12:6, novilla, Devarim 21:3, carnero, Levítico 9:4, buey, Levítico 4:10, cordero, Éxodo 12:5 y novillo, número Bamidbar 15:24. Esos eran los animales que se utilizaban para el sacrificio. Y si usted puede ver, cada uno de esos animales tiene, por así decirlo, un precio, porque una vaca no puede costar más que una avecilla. Lo que quiere decir que no había excusa, por más pobre que sea la persona, tenía para qué ofrecer. Y en el caso de que no tuviera para comprar una avecilla, entonces ahí venían las ofrendas relacionadas al fruto de la tierra, como la harina y el aceite. ¿Ve? Pero estos son los tipos de animales que se utilizaban. Aquí están los tipos de ofrendas, los holocaustos, las ofrendas de oblación, vegetales, horneada, sartén, cazuela, primicia, ofrenda de shalom, ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación, ofrenda de restitución. Esos eran los 6 tipos de ofrenda. Entonces, en Levítico capítulo 7, verso 37, hay un resumen de los 6 diferentes sacrificios que han sido presentados hasta entonces, según está escrito. Esta es la Torá, la mishvah de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de ofrenda de shalom. Mire, la primera se llama Olá, que es una ofrenda de ascensión. Levítico, Vayikra 1, ahí te puede ver la cita. La segunda se llama Minjá, que es oblación. Mire, la primera, ascensión. La segunda, oblación. La tercera, Hatá, sacrificio de pecado. La cuarta, Ashán, sacrificio de culpa. La quinta, Miluín, ofrenda de consagración. Y la sexta, Shalamín, ofrenda de paz. De modo que ahí había una ofrenda de oblación, de ascensión, que es una ofrenda alzada, de oblación, de sacrificio, de culpa, de consagración y de shalom. Usted puede ver la cita ahí para que usted pueda entenderla. En Vayikra 1, 2 dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de ustedes traiga ofrenda a Yahweh, traerá vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Acuérdense que esa ofrenda tenía una objetividad, que eso es lo que mucha gente de hoy, la gente de hoy que persigue solamente la ofrenda, los diezmos y las ofrendas, no sabe que esto se hacía con un propósito. Si nosotros nos vamos, óigame bien, si nosotros nos vamos al contexto de ahí, hoy no se debería de recoger ningún tipo de ofrenda. No se debería de recoger ningún tipo de ofrenda. ¿Por qué? Porque eso estaba con un propósito. Ahora, para el cristianismo y para aquellos que persiguen el dinero de la gente, para eso sí está abolido, para eso sí está vigente la Torá. Para pedir a la gente. ¿Ve? Eso sí no lo han abolido. Eso está vigente para mucha gente. Y por eso es que de aquí se tomaron otros modelos. Por ejemplo, la Iglesia Popular tiene el altar de los sacrificios y tiene que no sé qué. Entonces usted sabe que eso lo cambiaron y lo modificaron y cogieron de ellos lo que les gustaba y lo que no les gustaba, lo hicieron para formar su engaño. Ese engaño que ya tenemos casi 1600 años de engaño. ¿Ve? Y todavía hay gente que se deja arrastrar por ese tipo de engaño. ¿Cuántas veces no se le lleva de que buey a fulana, prenseja, sutaneja? ¿Qué sabe de eso? ¿Qué sabe de eso? Todo eso se tomó de ahí para hacer el comercio mundial que tienen en todo el mundo. Eso es así. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán. Pero corbán era uno de los sacrificios que se hacía en el templo. De modo que cuando mucha gente
yo lo oigo hablando de ofrenda, yo quisiera que me diga para qué altar va eso. Porque por eso es que le digo que es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que están siendo engañados. Todo eso se ha tomado para negociar, para comercializar. A la gente no le gusta que yo diga eso, pero ¿de qué manera yo lo voy a decir? Porque esta es la realidad. De que afecto intereses de otros. Bueno, pero es la realidad. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Yo no entiendo cuál es, de qué manera yo voy a decir las cosas que no sea diciéndolas. ¿Ve? Entonces, esa ofrenda, la palabra ofrenda es traducida corbán, que significa inmolación, oblación. Viene de la palabra hebrea karat, K-A-R-A, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios era acercarse al Eterno y presentarse delante de Él. Ese es el propósito. Presentarse delante de Él. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en Shemot, Éxodo 23:15 y en Deuteronomio 16:16, que dice: nadie se presentará ante mí con la mano vacía. Ese texto sí le gusta a la gente, sobre todo a los mercaderes que han agarrado ese texto para engañar a los bobos. Nadie se presentará con la mano vacía. Esto sí lo toman para hacer el negocio. Pero ahí no está hablando al pueblo gentil, ahí está hablando al pueblo de Israel. Ese tema no se estaba refiriendo a ningún pueblo pagano que le estaban llevando ofrenda a sus dioses paganos. Eso no se estaba refiriendo ni al dios fenicio, ni al dios griego, ni al dios romano, ni a Dios, ni a Zeus, ni al Señor, ni nada de eso. Entonces de ahí se toma todo esto para sacarle plata a la gente. Pero la gente le gusta llevar su plata a donde lo engañan. Bueno, allá usted. Yo solo le estoy diciendo cómo es el asunto. ¿Ve? Vamos a ver lo que pasó con Caín y Jebel. ¿Quién era Caín y Jebel? Mal traducido Caín y Abel. Volvemos otra vez a la traducción de los nombres. Mire, en el Bereshit, que ese es el libro Bereshit 4:3-5, dice: aconteció que al transcurrir del tiempo, Caín trajo a Yahweh una ofrenda. Es decir, esa ofrenda se llamaba minjá, del fruto de la tierra, porque era del fruto de la tierra. También Jebel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas la grosura de los mismos. Y dice el texto: y Yahweh miró con agrado a Jebel y su ofrenda minjá, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Caín se enojó mucho y su semblante se mudó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? La ofrenda de Caín no fue recibida y la ofrenda de Jebel fue recibida. ¿Qué pasó ahí? Pues mire, vamos a analizar las distintas razones por las cuales la ofrenda de Caín no fue recibida. En primer lugar, Caín no tenía una actitud correcta hacia Yahweh. No le dio lo mejor y lo más preciado. Caín pudo haberle dado otra cosa, pero le dio lo que menos servía. Segundo, no tenía una actitud correcta hacia su hermano. La relación con el prójimo es decisiva a la hora de presentar una ofrenda delante de Yahweh. Dice Matillahu 5:23, si tú estás en mala con tu hermano, no vaya y lleve ofrenda. No haga eso, que no estás haciendo nada. Tercero, no ofreció animales, sino solamente del producto de la tierra, teniendo la posibilidad de hacerlo. Quiero decirle algo en ese sentido. Mire, el ser humano es malo. Ven conmigo, por favor. El ser humano es malo. El ser humano, lo único que el ser humano trae a la tierra, ¿qué es lo que el ser humano trae a la tierra? Una hambre descomunal. Por eso desde que el niño nace, lo primero que hace es que grita y si no le dan para que grite. Eso es lo único que el hombre trae, desnudez y hambre. El Eterno le provee al hombre todo lo que necesita. El hombre es un ser terrenal que, dicho sea de paso, es formado por la vitamina que se extrae del producto de la tierra.
Es entretejido entre sus huesos por producto de esas vitaminas que absorbe el ser humano al ingerir los alimentos. Y cuando nace no puede vivir sin nada de la tierra y encima de eso está terminando la tierra. La única especie que ha destruido su propio medio ambiente es el hombre. El hombre no puede vivir sin agua. El hombre no puede vivir sin comer. Sin embargo, está destruyendo los ríos, está destruyendo los animales y está acabando con todo. Mire, como yo veo la actitud de los hombres hoy en día, yo voy a terminar siendo vegetariano. La cantidad de maltrato que el hombre constantemente vive haciendo en la naturaleza. Por eso es que cuando se destapa un huracán y mata 300,000, 200,000, 400,000, es que el hombre está destruyendo la naturaleza. Yo me he fijado eso. El hombre está acabando con los animales, acabando con los peces, acabando con los ríos, acabando con los árboles, acabando con las aves. Yo en estos días estaba mirando un documental donde hay más de 2,000 y pico de aves extinguidas aquí en nuestro país. Mamíferos, anfibios, peces, batracios, desaparecidos, árboles, porque el hombre se está comiendo la tierra, la está destruyendo. Nosotros no podemos vivir sin la tierra y estamos destruyendo la tierra. A veces a mí me da ganas como de irme y ejercitarme por ahí en un ejército de eso que defiende la naturaleza, en un Greenpeace o algo de eso. ¿Por qué tanto el maltrato que yo veo que los propios hombres le estamos haciendo a la naturaleza? Que por eso es que dice Romanos 8:22 que la naturaleza gime a una, pero también eso es un asunto cultural. Eso es un asunto cultural y en nuestra cultura, una cultura pobre, una cultura llena de mitos, una cultura llena de inventos, una cultura llena de falacia, de disparate. Aquí ni siquiera eso se motiva, se incentiva la protección de la naturaleza. Aquí cualquiera agarra un árbol, lo corta, lo seca. Aquí cualquiera agarra y destruye, hace todo. Por eso yo le digo, vaya a uno de esos países a cortar un árbol para que usted vea que cae preso. Vaya a alguno de esos parques, como en el de South Kensington, allá en el Reino Unido, o allá a la Rambla. Vaya allá a la Rambla, España, a tirarle piedra a uno de esos animales que están ahí. O vaya ya a cualquiera de esos sitios, en Orlando, en Estados Unidos, cualquier sitio. Vaya a matar cualquier animal de eso para que usted vea cae preso. Aquí no. Aquí se comen el ave, se comen el pez. Óigame bien, aquí se comen el pez. Lo cocinan en el río. Botan las espinas ahí. Llevan la basura en el río y la dejan ahí. Ahí pelan el plátano, ahí pelan la yuca, ahí se comen el mango y dejan todo ahí. Vaya para que usted vea cómo están los ríos de aquí, vuelto un basurero. Y todo eso porque la cultura de aquí es una cultura pobre. Una cultura que cuando uno ve, óigame, el atraso de aquí, uno le da vergüenza muchas veces. Y eso es así. Pero no tan solamente aquí, en muchos países de Latinoamérica es lo mismo, porque esto es una cultura pobre, una cultura tonta. ¿Ve? Entonces estamos acabando con la propia naturaleza. ¿Cuál es el lío de aquí de República Dominicana? Que Loma Miranda, que están acabando con los ríos, que las granceras están acabando con los ríos y todo el mundo, a nadie le importa nada, nadie hace nada y todo destruyéndose. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, el ser humano tiene que vivir de la naturaleza y no defiende la naturaleza. ¿Ve? Caín era un hombre que pudo haber dado una cosa mejor, porque de hecho, él no hizo nada. ¿Qué fue lo que qué trajo Caín y qué trajo Abel? ¿Y qué trajo usted? Usted no ha traído nada. Lo único que usted trajo fue una hambre descomunal. Y cuando usted se muera, lo van a enterrar con ropa, porque es una imprudencia enterrar un cadáver desnudo. Pero sépase que ni el faraón se llevó nada. A Michael Jackson lo enterraron y en la tumba de Michael Jackson hay ahí, esa cripta cuesta $400,000, pero no lo pueden sacar de ahí. Por eso yo le digo a la gente, ¿cuál es la diferencia entre un muerto pobre y un muerto rico? La caja. Al rico lo entierran en una caja, en un sarcófago, que dicho sea de paso, aquí hay que entrar la pedrada entonces al cajón, porque si lo entierran así, se roban la caja y sacan el muerto. Porque ni eso hay ya, ni eso hay respeto por los muertos. ¿Ve?
Ni eso se le tiene respeto a los muertos ya. Entonces, así está el hombre. Por eso no tomó en cuenta la revelación del derramamiento de sangre que se había dado en el huerto cuando Yahweh sacrificó un cordero para vestir a los hombres y así cubrir su desnudez que había sido producto del pecado. Abel, en lo contrario, Abel ofreció todo lo que tenía. ¿Ve? Todo lo que tenía lo ofreció Abel, pero Caín ofreció algo miserable y por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada. Porque ¿para qué era la ofrenda? ¿Para el Eterno comer? No, el Eterno no come. Por eso al Eterno le gusta ver más la actitud. ¿Ve? La actitud. No lo que usted vaya a dar, la actitud. Por eso yo le digo a la gente, óigame, la situación de la tacañería de la gente no es que tenga o que no tenga. El asunto de la actitud de la gente es que no tiene desprendimiento. ¿Ve? Y por eso no prosperan, por eso no crecen. Por eso no crecen, por eso mismo. Hay una frase que yo escribí que dice así, mire, yo vi a esos dos señores comiéndose esa carretilla de mango, dicho sea de paso, que a lo mejor ni ellos lo sembraron. Y mire la frase que me vino a mí. Para algunos es más fácil disfrutar de la cosecha que otro sembró, por eso nunca se sacian. Porque el que siembra siempre tendrá semilla y el que solo come siempre tendrá necesidad. Es decir, siempre tendrá hambre. Mientras más tacaño usted ve la gente, más miserable es. Mientras más tacaño, más agarrado usted ve la gente, más miseria tiene. Y usted ve la gente con un afán y con una cosa para llevársela siempre a los médicos. Por eso los agentes más miserables son los que más tienen, lamentablemente. Mire, el propósito de los sacrificios, se imponía la mano del sacrificando, ¿verdad? Y entonces se sacrificaba la víctima. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. En el momento de imponer la mano, en las manos, el pecador confesaba su pecado y de esta forma la culpa era transferida al pecador que era la víctima, del pecador que era la víctima. Mírelo ahí como usted lo ve. Inmediatamente después el pecador mismo debía matar a la víctima. Eso es la sustitución. Para hacer expiación por él, la palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es capar, que significa expiar, cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido que genera perdón de pecados, cubrir la falta. Una sombra del Mashiach cuya muerte no solamente cubre pecado, sino que los quita. Todos los sacrificados, todos los sacrificios eran sombra del sacrificio del Mashiach. Como dice Hebreos 9, 19, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahí es donde entramos en el contexto de la aplicación personal. Fíjese algo, ese animal se sacrificaba, pero también se quemaba las vísceras, se quemaba las patas, se quemaba la cabeza, o sea, se quemaba todo. Pero cada una de esas partes de ese animal representaba una de las partes de nuestro cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, y por eso el tema presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Por eso en la aplicación personal, en esta ofrenda, la olá representa la entrega total de nuestra vida. Oiga, ¿qué representa la olá? Le damos todo lo que somos a Yahweh. Nos damos a nosotros mismos. Él nos da en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión para ser consumido delante de Él y no tener nada para nosotros mismos, porque nosotros no nos pertenecemos. Entonces, el objetivo de esta ofrenda es nosotros presentarnos delante del Eterno. Mucha gente ha asumido que el venir a las raíces hebreas es a venir a tomar un tiempo de vacaciones. Y aquí vienen y no les gustan ayunar, no les gustan orar, no les gustan hacer vigilia, no les gusta hacer ningún tipo de sacrificio. Solo es come y come y come y come y come
al fin y al cabo terminan ayunando a la mala porque el médico lo manda a rebajar y dice, usted tiene que ayunar porque su cuerpo está repleto de toxina. ¿Ve? Entonces, quiero que ustedes sepan que llegar a la restauración no es un cambio de religión, donde usted viene a cogerlo suave aquí. Aquí se ayuna, aquí se ora, aquí se hace sacrificio, aquí se hace vigilia, aquí se mata esa carne. Pero mucha gente ha asumido que no. No, ya nada más es Torah, Parashá y Shabbat. No, eso implica también sacrificio, para que no se vaya a pensar que esto es fácil. Esto no es fácil. Óigame bien, lo que sucede con las religiones que nos enseñaron a nosotros es que nos enseñaron mucha emoción y poco conocimiento. Aquí es poca emoción y mucho conocimiento, porque hay que buscar, hay que estudiar, hay que fajarse a leer. Por eso no es tan fácil. Por eso mucha gente prefiere mejor quedarse en el sitio donde lo están engatusando y haciéndole pantomima y qué sé yo qué, porque ahí se sienten mejor. Siga ahí. Y cuando usted necesita oración, otro ora por usted. Hay gente que paga para que ayunen por ellos. Hay gente que paga para que oren por ellos. Sí, yo sé todo eso. Entonces, así no es, porque hay dos cosas que son individuales: la salvación y la muerte. Olvídese. Entonces, en el momento de la entrega, somos presentados ante Él para luego poco a poco experimentar la olá, empezando por darle nuestra vida representada por la sangre. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Después toma nuestra cabeza, nuestra mente y la quema hasta que no quede nada de nosotros. Entonces nuestra oración será: no se haga mi voluntad sino la tuya. Las cosas que no son de la manera que yo entiendo, sino según lo que tú entiendas, según está revelada en tu Torah. Entonces fíjese, a ese animal se le cortaba la cabeza. ¿Y qué representa eso? Que ya nosotros no es que sabemos. Por eso tenemos que decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Al nosotros presentarnos en tefiló delante del Eterno, tenemos que presentarnos y decir: Padre, que no se haga tu voluntad sino la mía. O sea, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No, Padre, que no se haga tu voluntad sino la mía. Sino, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ve? Mucha gente a veces se presenta delante del Eterno y es un mandato que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer esto. No. Ese animal representaba la cabeza en que ya ahora nosotros nos presentamos delante de Él y que no se haga nuestra voluntad, no lo que está aquí en nuestra cabeza, sino lo que está en la voluntad del Eterno. El mismo Yeshua dijo eso. En el paso siguiente, en el sacrificio de nuestro ser, es quitado el sebo. El sebo es aquella protección que cubre nuestras entrañas, y ahí están los motivos, las intenciones, los sentimientos. De esta manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada, y esto se puede comparar con la circuncisión del corazón. Cuando nosotros venimos a la restauración doblegados, entregados ante el Eterno, esa insensibilidad que había, ahora somos sensibles. Por eso, cuando uno comienza a estudiar la Torah, se vuelve sensible. Cuando usted comienza a estudiar la Torah, como dice la Parashá, y comienza a estudiar, usted ama la naturaleza, usted comienza a amar a los animales. Entonces, aquel que tiene sensibilidad por la naturaleza, igual se duplica la sensibilidad por el ser humano. Aquel que no tiene la capacidad de hacerle daño a un animal, mucho menos le va a hacer un daño a un ser humano. Pero mire, cuídese de esa gente que fácilmente agarran cualquier animal y lo degüellan. Cuídese de ese tipo de gente. Cuídese de ese tipo de gente, porque esa gente, así mismo como usted ve que degüellan ese animal, así mismito puede el diablo ponerlo a ellos en la cabeza y verlo a usted como un propio animal y degüellarlo. ¿Por qué? Porque se pone duro el corazón. El derramamiento de sangre no es bueno. Por eso, fíjese que la mayoría de esos criminales y asesinos son gente siempre que le gustaban la película de sangre, mucha sangre derramada, o que eran fanáticos de un deporte de caza o algo. Busque, porque todo viene por un porqué. ¿Ve? Ahora, cuando un corazón es circuncidado, es un corazón obediente a la Torá.
Mucha gente dice, no, la circuncisión está abolida, ahora es la circuncisión del corazón. Ah, bueno, pues como la circuncisión del corazón es amar los mandamientos, y el libro de Bereshit 17 dice, y circuncidará a todo varón en tu casa. Entonces, como tú tienes un corazón circuncidado y estás obedeciendo la Torah, por eso es que te tienes que circuncidar. Porque el Yeshua dijo, si me ama a mí, guarda mis mandamientos, guarda los mandamientos del Padre. ¿Ve? Por eso fíjese que también se puede comparado con la eliminación del muro de protección de los argumentos, de las emociones. Todas esas emociones, todo ese emocionalismo, cómo se domina las emociones hoy en día, cómo la gente cae en un trauma de toda esa, o un éxtasis, de todo ese engaño, de toda esa gente que andan tocando la sensibilidad con el veo, con el yo siento y todo eso. Todo eso tiene a la gente fascinado. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautividad a la obediencia del Mesías, y estando preparado para castigar toda desobediencia con nuestra obediencia que sea completa. Esas emociones deben de ser doblegadas al Padre. Por eso yo una vez prediqué un mensaje que me acuerdo como ahora mismo, que se llama deje de sufrir inútilmente. Hay gente que de cualquier cosa vive gritando, y una sensibilidad, tienen conciencia de hule y el corazón de concreto. Porque usted lo ve que botan mucha lagrimita por aquí, pero son tan duros que son capaces de arrancarte el alma. Entonces, por eso yo no le doy gracias al Eterno, que el Eterno me sacó de toda esa parafernalia, de toda esa cosa, muy sensible, una sensibilidad, pero son duros de corazón. ¿Ve? Son duros, sumamente duros de corazón. Entonces, las emociones son traicioneras. Mire, el texto nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido experiencia en esta ofrenda de la Olá, el sacrificio de ascensión, de una entrega total, en la cual los argumentos de la desobediencia han sido quemados por el fuego divino. El mundo está así por la falta de obediencia de los hijos del Eterno. Mientras más, por eso la Escritura dice que es aquí que el juicio comenzará por la casa del Eterno. No es por la iglesia, porque la iglesia no es la casa del Eterno. El pueblo del Eterno es Israel, así que bájense de esa nube, bájense de ese barco y bájense de ese avión, que el pueblo del Eterno es Israel. El Israel esparcido entre todas las naciones. ¿Ve? El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua. Toda representa el proceso de purificación por la Torá, como está escrito en Juan 15:3. Vosotros ya están limpios por la palabra que le he hablado. Eso dijo Yeshua. En Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento de agua con la palabra. Entonces, mucho ojo con esto. Lo que purifica realmente el corazón es la Torá. Óigame bien. Ven para acá, por favor. El que purifica, escúcheme bien, el corazón del hombre es la Torá. Eso es lo que hace que el hombre se purifique. Como me han llamado en estos últimos días personas que dicen, yo tenía 38 años en la iglesia, tenía 40, tenía 50, tenía 60, pero desde que yo escuché lo que es la Torá y comencé a escuchar esos mensajes, mi corazón se abrió con una hambre, con una necesidad. ¿Por qué? Porque la revelación de la Torá, ¿ve? No esos mensajes pasamano, no esos mensajes de prosperidad, no esos mensajes de que todo está bien, no esos mensajes de que ya tú no vas a sufrir, no, la Torá. Mucha gente se encuentra conmigo de que yo hablo fuerte, pero sin embargo la gente no deja de llamarme. Mucha gente dice que yo hablo fuerte, pero sin embargo la gente no deja de verme. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy hablando no son palabras mías, sino palabras del Eterno. Si yo pudiera hablarle a usted, si yo fuera a hablarle a usted, yo le hablara cosas bonitas para que usted se sienta bien. Por eso yo no tengo compromiso con la gente,
Por eso no ando detrás del diezmo y la ofrenda de nadie. ¿Ve? Por eso quizás hemos pasado un poquito más de trabajo, porque la verdad yo no la comprometo y la verdad cuesta. ¿Sí me entiende? Entonces, prefiero ofenderte con la verdad que entretenerte con la mentira. Prefiero ofenderte con la verdad que entretenerte con la mentira. Es así. ¿Ve? Entonces, fíjese que las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos. Las patas de ese animal que representaba la conducta. Las patas representan los pies. El meterse en lugares donde no tienen que meterse. Pero eso no está hablando de algo geográfico. ¿Ve? Ni de una determinada ubicación, sino es también hablando de actitudes. Hay gente que por no ofender al otro, hacen cosas que no tienen que hacer. Pues no, yo no hago eso. Yo le digo las cosas tal cual está aquí. ¿Usted no le gusta? Bueno, usted sabrá. ¿A usted le gustó? Será edificado. ¿Usted no le gusta? Bueno, usted no será edificado. Pero no se puede andar metiendo a la gente en cositas bonitas y en mensajitos y cosas y palabras de aliento y todo el tiempo y la gente mal. ¿Por qué? Porque hay gente que está comprometido con el sistema. Yo no estoy comprometido con el sistema. Por eso le digo, yo no tengo nada personal ni contra nadie. Yo tengo problemas con el sistema. Con esta mentira que se ha estado enseñando por tanto tiempo. Ese es mi problema. Yo no tengo problemas personales con ninguna iglesia. Yo no tengo problemas personales con ningún concilio. Yo no tengo problemas personales con ningún pastor. Ni con ningún ministerio en particular. Yo me cuido hasta de mencionar nombre por aquí. Porque el problema mío no es con la gente. El problema mío es con el sistema. Con esa mentira que se ha hilvanado por tanto tiempo y se ha convertido en una verdad. Hasta el punto de hoy que cuando usted le habla lo contrario a la gente, entonces usted es un sectario, entonces usted es un fanático, entonces usted es esto, usted es lo otro, porque usted le está diciendo la verdad. ¿Ve? Esto no es un asunto, yo no he venido, escúcheme, yo no he venido a traer enemistad entre los cristianos y los mesiánicos. Ese no es mi trabajo. Yo no he venido a crear dificultades dentro de las iglesias y que la gente se salga de ahí. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es denunciar la mentira que se ha estado enseñando. Mi trabajo es decirle a la gente, sálgase de la mentira. Ese es mi trabajo. Yo no tengo nada personal contra nadie, a pesar de que mucha gente se lo ha agarrado personal aquí en otros países. Deje de ser ignorante y no se coge a esto a lo personal y analice, ponga la atención a lo que yo le estoy diciendo. Por eso, si usted no me quiere ver la cara, escuche un mensaje de audio, pero analice lo que yo le estoy diciendo para que usted pueda comprender cuál es el propósito del Eterno. Nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificadas por la Torá. Por eso es que cuando usted le mete la Torá a cualquiera denominación se queda vacía. ¿Y usted cree que es fácil? No es fácil, no. La Torá es una arma que te corta por la mitad. Pero mucha gente prefiere estar ahí en el lugar donde lo entretengan mejor antes de ser cortado por la Torá. Tampoco aceptar nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar por la corrección mediante el proceso del estudio de la Torá, dirigida por el Rúa de Yahweh. En las Escrituras, tanto la Torá como el Rúa de Yahweh son simbolizados como agua. Cuando una persona agarra la restauración y agarra y estudia un año, aprende porque aprende. Y estos videos han hecho un trabajo tremendo en las naciones, porque los reportes me llegan aquí. Cantidad y cantidad de gente conociendo la verdad, porque eso es lo que el Eterno quiere. Así que va a venir Yeshua, el Mashiach. Mientras más la gente se aparta de la verdad, de la mentira y busca la verdad, más pronto viene Mashiach. Mientras más regresa a sus raíces, más se cumple la Torah. ¿Ve? Entonces, en esta ofrenda que se llama la Olá, que es una ofrenda de ascensión, todo tiene que ser quemado. Cuando usted viene a la restauración, no es que usted va a entregar un 20%, 30%, 40%, 50%, no. Usted tiene que entregar el 100% de toda su vida. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable a Yahweh.
Todo tiene que ser entregado al Padre Celestial, pieza por pieza. Eso fue lo que pasó conmigo. Créanme que si yo me hubiese quedado en un mensaje sincretizado, solamente agarrando la fiesta, solamente agarrando lo que la gente quería, hoy yo tuviera una iglesia bastante grande, llena de gente, porque eso es lo que la gente busca, una iglesia con mucha gente. Pero esa no es la voluntad del Eterno, que la gente esté hablando de la cosa media. Una verdad a media es una mentira completa. Óigame bien. Una verdad a media es una mentira completa, porque no hay verdad a media. No puede haber verdad a media, no hay media verdad. La mentira, no hay una mentira media, es mentira o es verdad. Luz o tiniebla, agua o fuego. ¿Ve? Dulce o amarga. No puede haber algo tibio, turbulento, que por eso muchos líderes están siempre arreglándole las cosas a la gente. Yo no estoy para arreglarle las cosas a la gente, yo estoy para decirle a la gente lo que tiene que hacer. A mí no me mandaron a acomodar las cosas, a mí me mandaron a decir las cosas como es. ¿Ve? Porque al hombre le gusta que le hagan cuento. Yo no estoy para hacerle cuento a la gente. Yo le digo las cosas pam pam y ya, punto. No me ando con rodeos. Mucha gente le gusta estar acomodando. No, yo no pierdo mi tiempo en eso. Por eso le hablo a la gente en el lenguaje que me entienda, sin concepto epistemológico, ¿verdad? Cuando te presenta a Yahweh por primera vez con alegría y con el deseo de servirle y ser su siervo y su amigo, Él recibe tu vida, te da una vida nueva en lugar de la que tú le entregaste. Esa vida nueva es la resurrección por medio de Yeshua el Mashiach. Luego te va reclamando parte por parte, profundizándote la entrega hasta que no quede nada de ti mismo. Por eso le digo, el regresar a nuestras raíces es algo gradual. Esto no es una cosa de la noche a la mañana, pero usted tiene que ir entregando todas esas malas actitudes, despojándose de todo eso, para que vaya creciendo en la emuná. Cuando haya llegado al nivel del que está sintiendo que verdaderamente tu vida no es nada para ti, entonces ya tú has llegado a un nivel alto. No como los cabalistas, que hay unos por ahí que están en la tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. No, eso no es así. Esto no es cabalístico. Esto es llegaste, te despojaste de todo eso romanismo, de todo ese paganismo, de todo ese sincretismo. Te bañaste, te limpiaron en las aguas del Tevilá y ahora viene a hacer tefilá, ahora viene a ayunar, a celebrar Shabbat, a celebrar la fiesta, a danzar, a ordenar tu vida, ordenar la de tu familia. Eso no es que va a venir y va a estar todo el tiempo en lo mismo, no, en el mismo lugar. No, eso no es así. Hay que cambiar de actitud. Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Lo mismo que pasa conmigo, lo mismo que dice Hechos 20, yo no estimo mi vida. A fin de poder terminar mi carrera en el ministerio y recibir a la don Yeshua. Esa es mi propuesta, para dar testimonio solemnemente de las buenas de gracia de Elohim. Yo no he estimado mi vida. Mucha gente de las naciones que se está beneficiando con estos videos no se está dando cuenta de lo que yo he tenido que pasar y lo que hemos tenido que pasar. Pero no he sido yo tan solamente. Todos los que están en la restauración han tenido que pagar un precio muy alto. ¿Por qué? Porque decir las cosas claras cuesta. ¿Ve? Decir las cosas claras, eso cuesta. Y eso cuesta mucho sacrificio. Entonces, para ya terminar, mire, en el libro de Mateo 10:39, Mateo 10:39, por favor, control. Mateo 10:39. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Eso dice Mateo 10:39. En Lucas 22:42 está escrito diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Oiga, el mismo Yeshua dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Óigame, si el mismo Mashiach dijo eso, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para yo entonces decir que no se haga tu voluntad sino la mía?
Si el mismo Yeshua dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Mashiach, oiga, es Yeshua que está hablando aquí, no es el Padre. Ojo, para esa gente que anda diciendo que Yeshua es que es Elohim, mire lo que dice. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ve? Entonces, la obediencia es mi mejor adoración. La Torá dice en Proverbios 4, hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda mi mandamiento en tu corazón. También me enseñó, me dijo, tu corazón atesoré mis palabras, guarda mi mandamiento y vive, alcanza sabiduría, alcanza discernimiento. No olvide ni te vuelva de las palabras que te estoy diciendo. ¿Ve? Cuando yo hablo de entregar, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nuestro ser, estamos diciendo que desde la cabeza hasta los pies le pertenece al Eterno. Y cada mañana que usted se entrega, como dice la Escritura, que te presente en sacrificio vivo, es usted que se tiene que presentar. Yo me tengo que presentar todos los días 3 veces. La tefiló de la mañana se llama Shaharí. La tefiló de la tarde se llama Minjá. La tefiló de la tarde, de la noche se llama Arbit. Esos 3 horas de sacrificio es nuestro cuerpo que lo estamos presentando en sacrificio vivo. No podemos dejar ni la pezuña. Toda nuestra interioridad, todo nuestro deseo, todo cuando tengamos, siempre diga, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. No salga sin pedirle al Eterno la dirección. No haga nada sin pedirle la dirección al Eterno. No se meta en nada que el Eterno no le haya mandado. No haga nada que el Eterno no haya autorizado. No diga nada que el Eterno no le haya autorizado a decir. Haga la voluntad del Eterno. Sea obediente a la Torá para que usted pueda ser bendecido. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Solamente hablé de una sola ofrenda, pero no pude hablar de las demás. Pero creo que el mensaje me han entendido. Shalom, shalom. Que el Eterno le bendiga.